Buenas noches, docente Maribel Posito Mego. Hoy vamos a exponer el tema factores bióticos y abióticos, ecosistemas importantes en el Perú y el mundo. Los responsables son Alejandro Luis, Juan José, Dovale de Rodríguez y Dania, Flores, Huaricayo Daisy, García Quincho Oscar, Belis Ñaupare Odile y mi persona Taquilla Oredoris. Los puntos a tratar: factores bióticos y abióticos, definición, clasificación, características. El punto 2, ecosistemas importantes en el Perú y el mundo. Vamos a ver el ecosistema en el Perú y las ecorregiones, ecosistemas importantes en el mundo. Siguiente. Siguiente. Introducción. Nuestro planeta está compuesto por seres bióticos que tienen vida y seres abióticos que no tienen vida, y toda esa relación se resume en el ecosistema. Siguiente. El objetivo principal de este trabajo es conocer la relación entre ambos factores, tanto de seres vivos como seres inertes, y la influencia que realizan estos en nuestro medio ambiente, es decir, ecosistema. Siguiente. Factores bióticos y abióticos. El primero, factores bióticos, está compuesto por todo lo biológico del ecosistema, por todo lo que tiene vida. Incluimos ahí microorganismos, animales menores, mayores. Los factores abióticos, compuestos por los componentes físicos y químicos del ecosistema: el agua, el sol, el viento, la temperatura, el clima, entre otros. Siguiente. Componentes bióticos, biocenosis, representa todo lo que tiene vida. La vamos a dividir en dos partes: organismos microscópicos, en los cuales están los hongos, protozoarios, bacterias. Los virus no está considerado aún. Entre los organismos gigantes vamos a ver a las plantas, los animales, menores, mayores. Siguiente. Clasificación de los factores bióticos. Son tres: productores, consumidores, descomponedores. Productores quiere decir que a partir de la energía que ellos pueden captar, lo van a convertir en sus propios alimentos, guiándose de los rayos solares, que esto se conoce pues como fotosíntesis, ¿no? Los consumidores son los organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de la materia orgánica elaborada o procedida de otros alimentos, ¿no? En los consumidores, pues, estamos nosotros, los seres humanos, que nos alimentamos, pues, de lo que han generado los productores. En los descomponedores, se encargan de reciclar la materia orgánica, transformándola en materia inorgánica, para devolver al medio algunos de sus compuestos. ¿No? Acá podemos encontrar a las bacterias, pues que transforman las sustancias para que ellos puedan supervivir. Siguiente. Características de los factores bióticos. Son aquellos que tienen una relación intraespecífica, quiere decir una relación entre la misma especie que hay. Interespecífica, que quiere decir una relación entre diferentes especies. Veamos algunos ejemplos. El mutualismo quiere decir que ambos organismos de diferentes especies se involucran y se benefician, ¿no? El ejemplo más claro acá es la polinización que se realiza, pues tanto los animales o los insectos que realizan esto necesitan de la planta, y la planta a su vez de estos animales, para que ambos puedan supervivir. La competencia es la relación que se establece entre seres cuando se alimentan de la misma planta o el animal. Por ende, va a haber una competencia para la supervivencia, ¿no? Como ejemplo podemos poner a los buitres y las hienas, ¿no? En la depredación
ocurre cuando una especie se alimenta de otra. Un ejemplo, el sapo come a las moscas. En el parasitismo, es la relación que se produce cuando uno de los organismos se aprovecha del otro, dañándolo. Un ejemplo, la garrapata que chupa la sangre. El comensalismo es lo contrario al parasitismo. Uno se beneficia del otro, pero en este caso no le causa daño, ¿no? Por ejemplo, las aves que realizan su nido en el árbol, pues no le perjudica en nada que realice ese trabajo. Siguiente. Ahora le Buenas, voy a dar el pase a mi compañera Idania. Gracias. buenas noches. Voy a continuar con la exposición. Les he colocado acá la imagen del planeta Tierra, porque en nuestro planeta hay dos grupos de componentes, los componentes bióticos y los componentes abióticos. Los primeros son elementos vivos, es decir, son organismos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Están compuestos por moléculas orgánicas. Los segundos son elementos que no están vivos, nunca lo estuvieron y nunca lo van a estar. Solo son elementos inertes, sin vida. Aunque, como acá lo reflejo en la diapositiva, el factor biótico lo constituye todo organismo vivo, interactúa entre sí con el factor abiótico. O sea que los factores bióticos dependen de los factores abióticos para poder sobrevivir, bien sea directa o indirectamente. Y están relacionados muchas veces. Esta relación ayuda a definir a los diferentes ecosistemas de nuestro planeta. Entonces, ¿qué concluimos acá? Que un ecosistema es, por tanto, el conjunto completo, ¿verdad? De todos los factores bióticos y abióticos que comparten un lugar determinado en la biosfera. ¿Qué es la biosfera? La biosfera es donde está todo lo que tiene vida y que están íntimamente relacionados entre sí. Las características más importantes de los factores bióticos. Acá tenemos, sí, la siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos un ecosistema. Es un ecosistema porque acá interactúa el factor físico, que sería el abiótico, con el factor vivo, que sería el biótico. Entonces, la suma de estos dos componentes, pues formarían lo que llamamos un ecosistema. O sea que el bosque es un ecosistema. La siguiente diapositiva, por favor. Ajá. ¿Cuáles son los componentes de la biocenosis o el factor biótico? La fitocenosis, que incluye todo lo que es la vegetación. La zoogenosis, lo que son los animales. Y la microbiocenosis, que incluye todo lo que son los organismos microscópicos, los microorganismos. Siguiente diapositiva. El factor abiótico, sus componentes son el medio, el sustrato, los factores ambientales, como bien se puede ver acá en la imagen. Está el sol que da la luz, la temperatura, las rocas, las montañas, los suelos, el aire, los vientos, el agua, todo lo que es el factor biótico, lo que no tiene vida. Siguiente diapositiva. Acá tenemos imágenes de factores del biotipo o abióticos. Las piedras, que son elementos inertes. Siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Y acá tenemos un ejemplo de los componentes bióticos o biocenosis, que representa todo lo que tiene vida. Acá está el ecosistema, donde hay diferentes poblaciones de animales. Hay diferentes especies, voladores, hay animales terrestres, como el perro, la serpiente, también acuáticos. Y acá también importantes los organismos microscópicos y tanto los organismos gigantescos, que entre esos está el hombre también. La siguiente, por favor. Los niveles de organización. Como bien sabemos, los niveles tienen una estructura organizada
que va desde lo más simple a lo más complejo. Acá tenemos por lo menos la molécula, el átomo, que es la parte más pequeña de la molécula. La agrupación de átomos forman la molécula. Por ejemplo, la molécula de agua está formada por dos átomos, el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno. La aglomeración o la agrupación de moléculas van a formar lo que es la célula. La agrupación de células va a formar el tejido. El tejido, varias agrupaciones de tejidos forman lo que llamamos el órgano. Por ejemplo, en este caso, el hueso, ¿verdad? Que está formado por tejido óseo. Y la agrupación de varios órganos nos va a dar por resultado un sistema de órganos, que es este sistema esquelético que tenemos acá del elefante, y la agrupación de los diferentes órganos con sus diferentes funciones van a formar lo que llamamos un organismo, que un organismo individual, ¿verdad? Un individuo. Entonces, la agrupación de varios individuos de la misma especie van a formar lo que llamamos la población. Por ejemplo, en este caso, hay una población de elefantes, son organismos de la misma especie, pero si estos organismos de la misma especie, esta población, se une con otras poblaciones de diferentes características, por ejemplo, con una población de conejos, de lobos, otras poblaciones diferentes van a formar lo que llamamos una comunidad. Y varias comunidades en un espacio específico alrededor de la biosfera es lo que llamamos un ecosistema. Muchas gracias por su atención. Paso a Odile, le paso la palabra. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Miss. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre los factores abióticos. Bueno, los factores abióticos son los elementos del ecosistema que no tienen vida, pero sí necesitan para vivir, como por ejemplo puede ser el agua, el oxígeno, la temperatura y la luz solar. Ya, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entre algunas características de los factores abióticos, como ya bien sabemos, es que no tienen vida. Su naturaleza puede ser natural, son modificados por los seres vivos. La combinación específica de factores abióticos determina las especies de flora y fauna que habitan en los distintos espacios naturales. Son limitantes, ya que influyen en el crecimiento y la expansión de los organismos. Bueno, estas combinaciones y alteraciones son responsables de las diversas adaptaciones que incorporan los organismos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también vamos a hablar de los tipos de factores abióticos, en las cuales vamos a tomar 4 tipos de factores. Entre ellas tenemos los factores geográficos o topográficos, que exclusivamente estos nos hablan de la latitud, orientación pendiente, longitud, altitud, ¿no? También tenemos los factores climáticos. Ahí vemos lo que es toda la temperatura, la humedad, el viento, la presión atmosférica. Los factores edáficos, mayormente eso se habla sobre la estructura del suelo. Y en los factores químicos, bueno, mayormente hablamos de los componentes del aire, del agua y del suelo. Gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Bueno, para darles a conocer también que uno de los ecosistemas del Perú y el mundo son las del Perú. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente diapositiva? En este caso, hablarles de los ecosistemas del Perú, entre ellas las 8 ecorregiones según Javier Pulgar Vidal. Entre ellas tenemos región Janca, región Puna, región Suni, región Quechua, región Yunga, región Chala, región Selva Alta, región Selva Baja.
Estas son las 8 regiones naturales del Perú. Bueno, para darles una introducción de las 8 regiones naturales, entre ellas, bueno, es una tesis del geógrafo peruano Javier Pugar Vidal, formulada en el año 1938, que busca hacer una división sistemática del Perú y sus regiones naturales. Como les he comunicado, describimos las 8 regiones naturales planteadas en el estudio de Pulgar Vidal. También recordarles las 8 regiones, como les he comentado, tenemos la región Chala, en su mayoría existen en el territorio de la frontera con Chile, y Tacna y en la frontera con Ecuador de Tumbes. A ver, compañeros, si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. La región Yunga, también ubicada en la parte baja de la sierra peruana y la parte de la selva peruana. También la región Quechua, con una ubicación de los declives orientales y occidentales en los Andes peruanos, y latitud de la eleva entre 2300 y 3500. También la región Suni que está localizada en los declives orientales y occidentales de los Andes y los altiplanos de Coyoa. También la región Puna, considerada una de las regiones de las mesetas y lagos, lagunas, y su geografía que es plana y ondulada. También la región Janca. La región Janca formada también por cerros escarpados y cubiertos de nieve. Esta que está ubicada en lo más alto de la Ande, teniendo una altitud de entre los 4.800 hasta los 6.768. También la región Selva Alta, que posee numerosos cerros rocosos y cavernas naturales. Y por último, mencionarles la región Selva Baja, conocida también como Omagua. Su geografía es algo occidentada, con colinas llanuras cubiertas con vegetación y caudalosos ríos, ubicada en el oriente de Perú. Su altitud se extiende desde los 80 hasta los 400 en la selva baja. Le doy pase a mi compañero, por favor. Bien, a mí me toca de exponer las 11 ecorregiones según el autor Antonio Braque. Vamos a tener algunos factores ecológicos para diferenciar cada tipo de ecorregión, ¿no? Que son los tipos de clima, específicamente las regiones geográficas, su hidrografía y sobre qué lo componen, que es la flora y la fauna. Bien, tenemos, como ya mencioné, 11 ecorregiones. El primero, que sería el mar templado de la corriente peruana. El segundo, que sería el mar tropical. El tercero, el desierto del Pacífico. El bosque seco ecuatorial. El bosque tropical del Pacífico. La serranía esteparia, la puna, el páramo, la selva alta, el bosque tropical amazónico, selva baja y la sabana de Bolivia. Aquí tenemos una breve descripción de dónde necesariamente se encuentran este tipo de regiones. Tenemos, por ejemplo, el bosque seco tropical, que se encuentra en la región norte del Perú, más que nada en los departamentos de Loreto, de Amazonas. Tenemos el bosque tropical del Pacífico, que se encuentra en la región de Tumbes, limitante con el país de Ecuador. Tenemos también el desierto costanero del Pacífico, que se encuentra en toda la región este del Perú, limitante pues con el mar o con el océano Pacífico. Tenemos también el páramo, que se encuentra entre las regiones del norte del Perú. Tenemos la puna, que se encuentra en las regiones sur del Perú, específicamente en las regiones de Puno, Cusco, etc. Tenemos también las regiones de selva alta, donde predominan los grupos étnicos como los yungas,
Y tenemos también la serranía esteparia, ¿no? Que ocupa prácticamente lo que es la zona centro-oeste de nuestro país. Pasamos con el siguiente. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Bueno, le voy a hablar un poco del ecosistema en el mundo. Bueno, un poco la introducción es, el ecosistema es un conjunto dinámico de comunidades de seres vivos. En ellos vemos lo que son vegetales, animales y microorganismos, ¿no? Y sus medios no vivientes, que son químicos y físicos, que interactúan entre sí como una unidad funcional y que comparten un tiempo y un espacio. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los ecosistemas más importantes en el mundo son 8, en los cuales tenemos el bosque templado, bosque lluvioso, el desierto, el océano, la pradera, la tundra, la taiga y el chaparral. En el bosque templado se encuentra todo el mundo. Hay 2 tipos de árboles que se encuentran en este bosque. Los que se mantienen sus hojas todo el año y los que pierden sus hojas en invierno. Siguiente, por favor. En lo que es el ecosistema en el bosque lluvioso, bueno, en este bosque lluvioso son tropicales, pueden llover hasta 300 milímetros en un año. Esto es demasiado a comparación de otras partes del mundo, ¿no? La temperatura casi nunca cambia. Aquí siempre es caluroso y muy húmedo. Siguiente, por favor. En lo que es el desierto, son lugares muy calientes y secos. Llueve muy poco en esta parte. Está conformado de arenas y rocas y a veces por el mismo calor la arena se vuelve roja, ¿no? Por la misma temperatura. No hay muchas nubes aquí, así que hace mucho calor durante todo el día y hace demasiado frío en las noches. Siguiente, por favor. En lo que es en el océano, es el ecosistema donde abunda más en el planeta, ya que ocupa el 75% de él. El mar se divide en 2 regiones o dominios. El bentónico, que bueno, ahí podemos encontrar lo que son las almejas, los caracoles, berberechos. Siguiente, por favor. Y en el dominio pelágico, que bueno, está dividido o está conectado por 3, nectón, plancton y neustón, ¿no? Aquí podemos encontrar los que son tiburones, pulpos, delfines y peces, ¿no? Siguiente, por favor. La pradera. Es como un campo de pasto. Las praderas es un componente importante de la superficie terrestre. Ahí podemos encontrar los animales que son lagartijas, comedrejas y vizcachas. En la tundra, se encuentra en Alaska, Canadá, Groenlandia y Rusia, ¿no? La tundra es una especie debido a que se presenta permafrost, que es un suelo congelado. Aquí podemos encontrar los animales que son liebres árticas, el oso polar, el búho nival y el zorro ártico. Siguiente, por favor. En la taiga es un bosque que se desarrolla al sur de la tundra. En ella abundan las coníferas, bueno, que son árboles que soportan las condiciones de vida relativamente frías. Aquí podemos encontrar en lo que son animales la comadreja, el gato montés y el lince. Y por último, el chaparral está caracterizado por arbustos siempre verdes, de raíces profundas, hojas pequeñas y duras que soportan periodos de sequías extremas. De acuerdo a sus características, son especies comunes. El chaparral puede ser dividido en 3 tipos: costero, intermedio y de altitud. El primero de ellos se encuentra asociado al matorral costero. El intermedio se distribuye hacia la parte continental y toma el nombre de la especie característica, ¿no? La cual puede ser chamizo, mazanín o enomo.
Y por último, el chaparral de altitud se presenta a elevaciones mayores de 800 metros. Le doy pase a mi compañero, perdón, a mi compañera, por favor. Bueno, a continuación les voy a dar las conclusiones de lo que son factores bióticos y abióticos, ¿no? Que son sumamente importantes para la vida de los seres vivos y por medio de ellos podemos llevar a cabo distintas funciones que nos permiten la supervivencia. Tanto los factores bióticos como abióticos influyen en la supervivencia y la reproducción. Ambos componentes están relacionados entre sí. Y si un componente o un factor es eliminado o cambiado, afectaría todo el ecosistema. O sea, el factor biótico y abiótico siempre van de la mano. Doy pase al compañero. Bien, continuando con las conclusiones, tendríamos lo que es que un ecosistema es un conjunto formado por una comunidad concreta de seres vivos como plantas, animales y microorganismos, a lo que se le conoce con el término de biocenosis, y un espacio determinado a lo que se conoce como biotopo, ¿no? Que interactúan como una unidad funcional. También existe una gran variedad de ecosistemas naturales en el planeta. Como ya lo explicamos en la exposición, tenemos diferentes ecosistemas, ¿no? Tanto en el Perú como en el mundo, los cuales son indispensables para el control climatológico, además de prevalecer el hábitat de especies y animales y vegetales. Ahora, una característica particular, por ejemplo, en el clima cálido, cálido húmedo, con permanentes y fuertes lluvias, prácticamente sin meses secos, representa un adecuado hábitat para insectos, parásitos y demás agentes patógenos que causan grandes pérdidas a la agricultura y a la ganadería. No solo eso, sino también generan algunas enfermedades que pueden convertirse en pandémicas. De paso con mi compañera. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Bueno, como les había comentado, como les han comentado mis compañeros, todo acerca de los ecosistemas y las 8 regiones del Perú. Bueno, en este caso también comentarles sobre las recomendaciones. Fomentar la ayuda, cuidar el medio físico, donde interactúan los seres vivos, mantener el equilibrio, y estos pueden realizar sus funciones. También cuidar el medio ambiente, ya que gracias a ellos gozamos de la vida y la salud. También reflexionar y tomar conciencia, ya que disponer de entornos naturales nos ayuda a proteger de recursos muy valiosos del planeta. También a no extraer las plantas de sus ambientes naturales. Y por último, el manejo de los recursos naturales, que se debe realizar en función de unidades ambientales, determinando los conflictos insectoriales del uso de los mecanismos requeridos para conservar el ecosistema. Le doy pase a mi compañera. Bueno, Miss, aquí tenemos las referencias bibliográficas. Este trabajo fue con toda la dedicación e intención de mejorar. Espero que sea de su agrado. Muchísimas gracias. Buenas noches.